buenas tardes. Yo quería hablar un poco de, no es exactamente de cambios, pero en parte, ¿no? Quería abordar el tema de la descentralización. Nosotros, desde que terminó la dictadura, una de las cosas que revalorizamos, si se quiere, me parece que fue como un proceso general, fue el valor de la democracia, ¿no? Y dejamos de hablar de dictadura del proletariado, dejamos de hablar... dejamos de hablar de dictadura del proletariado, dejamos de hablar de partidos de vanguardia, dejamos de lado unos cuantos conceptos que habían sido previos a la dictadura, ¿verdad? Pero sí empezamos a hablar de revalorizar la democracia, de profundizar la democracia y empezamos a hablar de democracia participativa. Y yo quería hacer como una especie de definición literaria del periodo. Es algo que ya usé en un artículo hace un tiempo y ahora por distintas cuestiones lo volví a encontrar. Es la forma que termina Italo Calvino la novela Las ciudades invisibles. Y cuando uno de los personajes le pregunta, ¿le parece que el infierno entre los vivos es algo por llegar? El otro personaje le contesta que no, que el infierno entre los vivos ya está entre nosotros. Y cuando le pregunta ¿qué hacer? Le dice, bueno, hay que buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio. A mí me parece muy fuerte, porque en estos momentos en que el gobierno brasilero de Dilma está entre la espada y la pared, entre que Macri está ganando ganó allá en Argentina, que el Estado Islámico no hace atrocidades en Oriente y Occidente, que las mismas potencias que le vendieron armas y que los adiestraron ahora son los que los persiguen y sigan gastando, ¿no? Dándole de comer al capital armamentista. Bueno, pensar en esos términos yo creo que es, ¿no? Que Italo Calvino es de gran actualidad. Y en ese sentido, en ese pensar, buscar, saber quién y qué sirve, ¿no? Se me ocurre que la descentralización es de los grandes pasos que dio este país, ¿no? Que dio el gobierno frente amplista y que sin embargo no llega a estar, como a tener un estatus, ¿no? de gran cambio revolucionario o de gran cambio hacia una profundización democrática. Es más, la mayoría de buena parte de las generaciones nuevas, jóvenes, ¿no? Encontraron la descentralización como un hecho, ¿verdad? La descentralización tiene 20 y pico de años, ¿no? Fue en 1990, 25 años. En realidad, si uno piensa en términos de una persona, eso es una joven mujer o un joven hombre, la descentralización. Y si uno piensa en términos históricos, bueno, estamos hablando de que es prácticamente recién nacida, ¿no? Porque los procesos históricos se evalúan de otra forma. Sin embargo, las nuevas generaciones siguen viendo, bueno, consejos vecinales es algo viejo, ¿no? Es lo que van los viejos, ¿no? Y por ejemplo, y los que van, sí, realmente es así, son los viejos jóvenes que se dejaron seducir por lo que fue el documento 6 de bases programáticas del primer gobierno departamental del FA y que todavía siguen ¿no? con esa fidelidad a estas. Pero sin embargo, que eso nos esté pasando a nosotros, incluso permanentemente lo estamos repensando, ¿no? Porque hay cuestionamientos de todo tipo, retomamos en parte algunas de las cosas que dice la derecha, de que es crear más burocracia. Nosotros nos lo encontramos, hicimos toda la campaña en este último periodo de elecciones municipales y nos encontramos en la feria, en el puerta a puerta, con que la gente te decía eso ganan sueldos y no hacen nada, es más burocracia, es más gasto, ¿no? Bueno, cuando eso, a pesar de eso, ¿no? y que nosotros incluso también cuestionamos la calificación de los vecinos o de los compañeros frente amplistas que están en los consejos vecinales, o cuestionamos
por ejemplo, bueno, la baja participación en las elecciones o la baja participación incluso durante el periodo que les corresponde a cada consejo vecinal de funcionamiento. Mientras eso pasa, y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta, la concertación no lo ve de la misma forma. La concertación hizo los cuestionamientos antes de que se instalaran, pero ellos tienen muy claro que es una puerta de entrada al quehacer político, y lo usan, ¿no? Y lo usan con mucha inteligencia. Tanto es así, por ejemplo, nosotros en el Consejo, yo estuve en este periodo que está terminando en el Consejo Vecinal, armábamos una cosa que hace la COMAC, que es la Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental, que está en el ámbito de la Intendencia, y organizan una cosa que se llama la ruta de la basura. Entonces los vecinos se anotan nomás y bueno, hacen toda la ruta, van desde Tresor, donde se hace con las basuras orgánicas, con los residuos orgánicos, van a los lugares de disposición final de la basura, donde también en algunos casos se fabrica energía y se produce, energía, y van, por ejemplo, a las cooperativas de requecheros, lo que llamábamos antes, que en estos momentos clasifican la basura y lo convierten en valor. Y bueno, ese recorrido, que pocos frente amplistas lo hacen, voy a decir la verdad, los blancos lo hacen, los de la concertación lo hacen, los jóvenes militantes del partido de la concertación lo hacen. Hicimos, por ejemplo, nos vino el Consejo Municipal una oferta del CLAE de hacer un curso, también, allá estaban ellos en la primera fila. Quiere decir que de repente yo pienso que también hay algo de que usan los espacios que hay, ¿no? Y también me parece que tienen, por sus propios valores, por la misma forma que se forman, ellos se dan cuenta de que son electos democráticamente, que tienen algún grado de representatividad, que no es de desperdiciar, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, se da, cuando se instalaron, y que además funcionan en territorio. Eso es otra cosa. Los partidos tradicionales estaban acostumbrados, nosotros lo vimos durante años, tener los clubes de barrio, esos que aparecían siempre en el momento de las elecciones, bueno, esa territorialidad, ¿no? de la cual hacían uso los partidos tradicionales, ellos la siguen usando, ¿no? Y el resultado es, fíjense, por ejemplo, que nosotros tenemos 112 municipios, ¿no? Con la última ley, ¿no? En esos 112 municipios hay 37 alcaldes frente amplistas. Los otros 75 no son frente amplistas. Y de los 448 concejales, estoy hablando, excluyendo a los alcaldes que forman parte del Consejo Municipal, 162 son del FAC, el resto no lo son. Eso habla de que nosotros creamos una herramienta, ¿no? Que la hicimos con el objetivo de profundizar la democracia y que no la estamos usando como debiéramos, ¿no? Al mismo tiempo yo creo que ese asunto de usar un espacio que debía ser profundamente democrático y transformador en cuanto a las geometrías de poder, ¿no? El hecho de que se use como forma de iniciarse en la carrera política, en realidad va socavando, también va socavando los objetivos iniciales de la propuesta que tenía el Frente Amplio, ¿no? Y a su vez nosotros también los Frente Amplistas entran a la política, ¿no? En esa especie de intrigas palaciegas, ¿no? Que hay en todos los partidos políticos, y en esas intrigas además nosotros funcionamos 2 años y medio, porque las elecciones duran 2 años y medio. Nosotros tenemos el proceso de gestión, el periodo de gestión son 5 años. La mitad del periodo de gestión nosotros estamos discutiendo lugares, cargos, todo ese tipo de cosas en las cuales es muy difícil para un militante que recién empieza a formarse políticamente y formarse ideológicamente en ese espacio, ¿no? Otra de las áreas de preocupación, estoy nombrando áreas
de preocupación y algunas propuestas. Otra de las áreas de preocupación me parece es que la ley de creación de los municipios dice, por ejemplo, que las propuestas, el plan de desarrollo municipal que se debe presentar en audiencias públicas como las que están teniendo lugar en este momento, hoy, mañana y pasado en Montevideo. Hay cabildos, ustedes saben, por todos los municipios, incluyendo el niño, y me siento culpable por estar un poco acá. Pero bueno, hay audiencias públicas. También tienen la obligación, establece la ley, de que haya audiencias públicas para la rendición de cuentas todos los años, ¿no? Y también establece la ley que dice el municipio debe crear ámbitos de participación. Ahora, ¿qué ámbitos? ¿Cuáles son las características de esas audiencias públicas? Eso es discrecional del alcalde, es discrecional del consejo municipal, ¿no? Entonces, ahí importa también las cifras que leíamos hoy, ¿no? Cuáles son las correlaciones de fuerza que hay dentro de los municipios, incluso dentro de las bancadas frente amplistas, porque nosotros, todos los frente amplistas, no tenemos la misma concepción de qué es la democracia, ¿no? También entre nosotros a veces pensamos que la democracia es vertical, es de arriba abajo, eso, y hay otros que no tenemos esa, y de entre medio hay un montón de matices, ¿no? Como ejemplos de cosas que se pueden hacer en el municipio nuestro, esta vez, en el periodo pasado no se hizo, pero en este periodo, por una resolución de la bancada frente amplista del municipio, nosotros hicimos, se organizaron precabildos, ¿no? Eso quiere decir que se organice 20 precabildos entre lo que llamamos formalmente precabildos y lo que se llamaron consejos vecinales abiertos, donde la gente iba y proponía las cosas que quería que pensaba que había que cambiar. Más allá de su viabilidad, porque hay veces que proponían cosas que no corresponden al gobierno municipal, que corresponden al gobierno nacional, al departamental, pero más allá de ello, ellos iban, hablaban, intervenían, pedían la palabra, se les ponía un buzón en la puerta donde si querían podían introducir la propuesta por escrito. La otra fórmula que se hizo, que también fue innovadora, fue el yo propongo, que se podía presentar las propuestas por mail, ¿no? Bueno, en ese marco del yo propongo, ¿no? Por mail se recibieron más de 50 propuestas. Y en los precabildos, a un aproximado de 300 propuestas, ¿no? Y por ejemplo, en otros municipios, se hacen talleres, se hacen cabildos, sí, pero con sistemas de talleres para que sea más dialógico, ¿no? Pero bueno, el tema es que hay buenos ejemplos, ¿no? Pero también hay un terreno de nadie que no sabemos cómo funciona, especialmente mucho más en el interior, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me parece que ese es un lugar a trabajar por el Frente Amplio, ¿no? Y pensando en lo que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos solamente desconcentrar, ¿no? Que lo podemos hacer, ¿no? El Centro Cívico Luis Acuesta en Casaballe sería suficiente para desconcentrar la función del Estado, ¿no? Nosotros no nos propusimos desconcentrar, nosotros nos propusimos crear nuevas relaciones de poder, ¿no? Nos propusimos le llamábamos además lo que dije hoy, una nueva geometría de poder. En ese sentido, bueno, ¿cuál era originalmente la idea, ¿no? Bueno, la idea original es que sean los vecinos los que ayuden a hacer el diagnóstico, ¿no? Reunirte, porque por lo general son los que más saben lo que está sucediendo en su entorno, que sea en diálogo con los vecinos que surjan las propuestas de solución, porque por lo general se pueden equivocar por falta de información, pero más o menos pueden tirar líneas, ¿no? Y que haya una información compartida, porque aquello de que el dirigente es el que sabe y el otro no puede proponer porque no sabe es profundamente antidemocrático. Entonces, bueno, hay que uniformizar lo que es la información, que haya planes de trabajo, organización colectiva, compromiso entre todas las partes,
¿no? Colaboración entre todas las partes, ¿no? Y que haya una evaluación, porque cuando se ha acompañado todo el proceso se puede evaluar colectivamente y se puede retroalimentar el sistema y volver a decir, bueno, mira, del periodo pasado nos faltó esto y esto tiene que ser prioridad en el próximo, ¿no? Bueno, esa era la base, ¿no? Y eso se puede hacer en el territorio y desde el punto de vista democrático va mucho más allá que la democracia puramente representativa, porque permite al pueblo injerencia en las políticas públicas, porque crea formas de control, porque crea un vínculo distinto entre representante y representado, ¿no? Porque permite la participación en las decisiones y porque crea mayor eficiencia y eficacia en el programa. Hay una sinergia que solo se da en territorio. Yo voy a citar queda mal, pero voy a citar a Pablo, porque hace unos años él escribió un documento sobre socialismo y él decía, bueno, la vida no se divide en ministerios, ¿no? Y bueno, y yo creo que efectivamente es así. Nosotros, el ciudadano, el vecino, como sujeto y objeto de políticas públicas, es desde su sensibilidad, desde su historia personal, desde sus experiencias, desde sus emociones, ¿no? Está sujeto al medio ambiente, a la educación, a lo que pasa en la familia, ¿no? Y a las políticas públicas, por cierto, ¿no? Entonces cuando es en él, en cada uno, y es en el territorio donde los programas como los del MIDE, como los del MEC, como los del ACE, donde interactúan, ¿no? Y se entrelazan y se potencian. Entonces, bueno, también yo creo que pensando en términos de eficacia, nosotros tendríamos que pensar en revalorizar lo que es el territorio a la hora de hacer políticas públicas. Estamos viendo. Bueno, voy rapidísimo. Creo dos o tres cosas más. Primero, lo identitario también, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que no hubiera el monopolio de las comunicaciones que tenemos ahora, solamente con las grandes corporaciones de la comunicación a nivel mundial, nosotros se está creando una masa uniforme de sentimientos, de miedo, de fobia, de percepciones, ¿no? Cómo vemos a los musulmanes es un buen ejemplo, ¿no? De cómo se uniformiza la visión mundial de una cultura. Bueno, volver al identitario, volver a rescatar nuestros propios sabores, nuestros propios olores, nuestras propias palabras, ¿no? Porque en tanto doblaje nos está cambiando el lenguaje también, ¿no? Bueno, eso me parece que es un aporte que debiera hacerse desde el territorio y desde las políticas descentralizadas. Como propuesta, me parece que la gran tarea de los militantes frente amplistas es trabajar en la creación de esa trama social que el neoliberalismo trató de disgregar y que nosotros tratamos de agregar, ¿no? En segundo lugar, yo pienso que los consejos vecinales fueron muy vapuleados, yo lo dije al principio bastante. Bueno, a mí me parece que habría que revalorizar el rol de los consejos vecinales. En principio, formalmente, lo que tienen es asesoramiento, iniciativa, colaboración en la elaboración del presupuesto, control, evaluación, colaboración de la gestión, organización y promoción de actividades. Bueno, eso es valioso, ¿no? Es valioso para cualquier organización, eso es valioso. Bueno, a mí me parece que una cosa muy interesante, que además lo se puede hacer en este periodo, es que los consejos vecinales existen a nivel nacional, solo existen en Montevideo, y por alguna razón, en esa subvaloración que planteo que tienen, no se hicieron extensivas al resto del país. Entonces, lo que tenemos con la descentralización es un montón, la formación de un montón de caudillos locales en el interior del país que debiera tener otro componente, que es el componente deliberativo. Otra de las cosas que me parece que tendrían que repensarse es la organización social.
¿no? Hay un nuevo, la descentralización se creó hace un cuarto de siglo, bueno, hay que pensar la organización social de otra forma, ¿no? Ahora las organizaciones son las de ciclistas, son las de las mujeres contra la violencia doméstica, son las del feminismo, son las ambientalistas, que también nos dan un poco de cuco, ¿no? Bueno, incorporar ese tipo de relaciones. De repente en las asambleas deliberantes, aquellas que eran originalmente la propuesta, vale la pena y vale la pena trabajar con ellas en red. La última. Otra de las cosas que también que es una ruptura, nosotros cuando hablamos de municipios estamos tan desinformados, ¿no? Y las alcaldías no existen en Uruguay, ¿no? Pero lo hacemos porque hay una impronta sobre el liderazgo único del alcalde, ¿no? En realidad yo creo que el Frente Amplio tiene que reivindicar el rol de colegiado del Consejo Municipal, porque así lo hizo el legislador. El alcalde es el primero de una lista que es la más votada, ¿verdad? Pero sin embargo el Ejecutivo Municipal es un consejo. Bueno, reivindiquemos el rol de consejo, porque eso sirve a crear liderazgos múltiples, y lo otro sigue a reproducir más de lo mismo, ¿no? Y bueno, dejo por acá. Cualquier cosa en la web, las preguntas retomamos.